Buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Bienvenidos al webinar que está organizado por la OTC Navarra y que se titula Comparativa sobre acuerdos de reparto y que forma parte de una serie de webinares que desde OTC estamos ofreciendo a las personas que están en el mundo de las comunidades energéticas y a cualquiera que esté curioso de ver lo que por aquí se mueve, ¿no? En este webinar queremos hablaros, como dice el título, sobre acuerdos de reparto. Vamos a hablar sobre qué tipologías de acuerdos de reparto hay ahora mismo disponibles, que podemos elegir entre unas u otras, y también queremos hablar de esas tipologías que nos parece que serían las más óptimas para que el reparto de la energía fuera más allá, ¿no? Y que todavía no están disponibles, pero esperamos que en un futuro no muy lejano podamos contar con ellas, ¿no? Eh, para ello, con permiso de Garesvide, que les saludo porque les veo ahí, que están ahí en la sede viéndonos, pues hemos tomado su caso como ejemplo de estudio para ilustrar esto, ¿no? Y bueno, pues la cosa que empezó que hace unos meses nos llegó la consulta de Gales Vide porque querían revisar cómo estaba funcionando el acuerdo de reparto que actualmente tienen en su instalación de autoconsumo. Querían pues monitorizar a ver qué porcentaje de autoconsumo estaba teniendo y bueno, pues a partir de ahí estudiar la manera en la que igual se podría mejorar esos números, ¿no? Modificando pues el acuerdo de reparto, los coeficientes que estaban hasta ahora establecidos. Entonces, a partir de estos, nosotras iniciamos un estudio con mirando diferentes posibilidades y al final, pues hemos acabado confeccionando un documento que hemos creído que podía ser bastante interesante, bueno, primero para Garesvide, claro, pero por extensión, pues a todas las demás personas de las demás comunidades energéticas. Y es por eso que estamos hoy aquí. Entonces, bueno, nos hemos presentado. Yo soy Arantxa Díez, soy técnica de OTC Navarra en Vivero de Zona Media y me acompaña Teresa Halste Pérez, que le voy a dar voz para que se presente ella misma. Alguien nos dice por ahí por el chat que a lo mejor no se oye, no sé si es solo una cosa de a lo mejor su ordenador o si, no sé, si alguna persona ¿Nos oís? nos puede confirmar que se nos oye. Ah, sí. Sí, igual entonces Jaime es cosa de tu conexión. Vale, pues gracias Arantxa por esta introducción. Espero que todo el mundo nos esté oyendo y que a Jaime se le solucione el problema pronto. Y nada, yo soy ingeniera, ahora me estoy especializando en sistemas descentralizados de energía y me estoy especializando justo haciendo las prácticas con la OTC, además desarrollando un trabajo que va a ser comparar lo colectivo, o sea, lo que hacéis desde las comunidades energéticas, con lo individual. Entonces, bueno, si a alguna persona le resulta interesante, también me puede contactar por ese motivo. Pero hoy estamos aquí, como ha contado bien Arantxa, porque queríamos compartir con vosotros el trabajo y vosotras que hicimos con Garesvide, porque nos parece interesante tanto para aquellas que vayáis a replantear vuestros acuerdos de reparto, como si estáis desde cero planteando cómo vais a hacerlo, o incluso pues eso a futuro de, oye, ¿y qué más cosas se pueden hacer que ni siquiera nos permite la normativa, pero qué resultados daría si lo permitiera, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzamos la presentación. Esta es un poco la estructura que vamos a llevar. Preferimos dejar las preguntas para el final porque así nadie pierde el hilo, que es un tema un poco denso, yo creo. Pero bueno, si alguna, para que no se os olvide, queréis anotarla ya en el chat según surge sobre la marcha, pues luego las leeremos al final del webinar. Y nada, pues empezaremos con una introducción, un poco para que ubiquéis sobre todo el estudio, los datos, tengamos un poco el mismo vocabulario.
Después hablaremos del trabajo que se ha hecho con los coeficientes de reparto y luego una serie de propuestas de mejora que creo que lo más interesante también de esto es luego, según las preguntas que salgan, pues discutir unos temas u otros. Entonces voy a ir un poco así por encima con el objetivo también de que si luego surge la pregunta y nos queremos meter en detalle en algo, pues lo podamos hacer entonces. Y nada, empezamos entonces con la introducción. Como sabéis, pues se ha usado Garesvide de caso de estudio y queremos que lo ubiquéis un poco pues para que comparéis con a lo mejor vuestro caso de la comunidad energética, que igual difiere un poquito, ¿no? Y ubiquemos los resultados que salen pues en base a este caso de estudio. Aquí lo que veis son en rojo una curva a ver, no sé por qué no sale. Una curva de producción, ¿vale? De placas solares, tienen una instalación de 60 kilovatios y después aquí tenéis un promedio del consumo total, ¿no? De toda la comunidad energética, pues más o menos ese es el promedio, que como veis además está pues muy adaptado el pico de consumo medio. Es verdad que cuando hablamos de datos medios pues hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Pero está muy bien adaptado a cuando se está produciendo el pico solar. Y además, pues en el caso de Garesvide, ahí tienen, veis esta especie de llanura aquí, pues es porque tienen instalada una batería de 10 kilovatios que también se adapta muy bien a este segundo, digamos, piquillo aquí de consumo de las tardes-noches, ¿no? Entonces, pues genial, ¿no? Es una instalación que está muy bien adaptada a los consumos que tienen y, bueno, pues eso nos afecta en los resultados que vamos a ver en este estudio. Y después hay que tener en cuenta que, aunque os he mostrado ahí un consumo medio de la comunidad energética, pues hay diferentes tipos de consumidores dentro de ella. Y, por ejemplo, consumidores dentro de la hostelería o dentro de la alimentación. O, bueno, este es el promedio residencial también. Entonces, que hay que tener en cuenta que hay algunos consumidores, como aquí superpongo la curva de producción solar, pues que se adaptarán mejor a la curva de producción que otros consumidores, ¿no? Y bueno, ya entro aquí en materia directamente, ¿no? A hablaros de coeficientes de reparto y las tipologías que existen, ¿vale? Esto es un poco para que tengamos el mismo lenguaje durante la presentación, porque hay muchas veces que se mezclan, la gente habla de dinámicos, de estáticos, bueno, y hay veces que se mezclan los conceptos, entonces por tenerlos claros desde el principio. Primero distingo entre dos grupos, unos coeficientes de reparto a priori, es decir, antes de consumir, por eso la bombilla está apagada, y unos coeficientes de reparto a posteriori, o sea, después de que se haya producido el consumo. ¿Qué pasa con los coeficientes de reparto a posteriori? Pues que actualmente es un método que no es aplicable en España, pero que sí que existe y lo permite la legislación en otros países. Entonces, si entramos a priori, bueno, pues he distinguido entre estos cuatro tipos. Seguro que alguien igual tiene alguna otra sugerencia, pero por simplificar también. Tenemos unos coeficientes de reparto que son estáticos y equitativos. Es decir, para todos lo mismo y el mismo número. Pues, por ejemplo, tenemos una instalación de 100, hay 100 miembros de la comunidad energética, pues 1 kilovatio para cada cual, un 1% para cada cual. Hay otra posibilidad, ¿no? Que es complicar un poco esto más y poner tramos y decir, bueno, según tu consumo, como hay gente que consume un poco más que otra, pues a algunos les damos 1, pero a otros les daremos 2. Si somos 100 personas, pues a algunos les tocará un poco más de esos 100 kilovatios y a algunos les tocará un poco menos. Otra cosa que se puede hacer directamente es calcular proporcionalmente a lo que consume cada uno un coeficiente de reparto y dártelo. Pues si consumes al año un 3% de lo que consumimos en total en la comunidad energética, te tocará un 3% de la producción. Si hay otra persona que consume un 10%, pues le tocará un 10% de la producción. Y bueno, pues es otra de las maneras. También se puede hacer incluso proporcionar el consumo en horas solares, ¿no? Pues en vez de tu consumo total del año, pues de lo que consumas solo cuando brilla el sol, ¿no? Y luego hay estos coeficientes que a veces se llaman dinámicos también, y por eso he querido aquí hacer esta distinción.
yo no me gusta llamarlos dinámicos, los llamo variables horarios. Esto es la nueva legislación, permite ahora estos coeficientes que habréis oído hablar, que es que puedo afinar en cada hora del año y poner un coeficiente de reparto. Y puedo, por ejemplo, entonces jugar con que los fines de semana, si sé que no voy a consumir, pues tenga un coeficiente de reparto diferente a los días de diario. O si sé exactamente que en la hora X del día X voy a consumir tanto, pues que se me asigne un coeficiente variable según esa hora. Y después tenemos a posteriori los verdaderos dinámicos. ¿Y por qué a mí me gusta llamarlos dinámicos a estos? Porque realmente es un ajuste que yo no tengo que hacer nada. O sea, yo no tengo que decidir previamente cuál va a ser el coeficiente, sino que yo simplemente consumo y luego ya en base a lo que he consumido, de manera dinámica, se me asignará un coeficiente de reparto. Entonces, es un trabajo que yo no tengo que hacer a priori. La comunidad energética no tiene que decidir a priori qué coeficiente de reparto asignar, sino que simplemente tiene que consumir y a posteriori se asignará un coeficiente de reparto. Esta es un poco la estructura que yo voy a seguir en mi trabajo. Entonces, en esta presentación, pues vamos a presentar estos coeficientes. Primero, presentaremos unos coeficientes por tramos que fueran los iniciales que se usaban en Garesvide, y después hablaremos de cómo hemos intentado optimizar esos tramos. Después presentaremos unas simulaciones con coeficientes estáticos optimizados y veremos qué pasa ahí. Después, unos horarios suavizados, ya entraremos a explicar qué son exactamente. Y por último, pues unas simulaciones con dinámicos a posteriori. Entonces, nada, entro en materia aquí una vez presentado el vocabulario, que creo que era la parte más densa. Aquí veis otra vez colocados, pues un poco en orden, todos esos diferentes posibilidades que os he explicado, ¿no? Y veis un poco también que están los resultados de las simulaciones que se han realizado y cuánto porcentaje de autoconsumo se ha conseguido en las simulaciones con cada tipo de coeficiente. Partiendo de la situación inicial, que en la simulación pues, nos da casi un 70% de autoconsumo, que ya veis que es un número muy alto ya y bastante bueno. Y luego, pues aquí arriba, un poco el ahorro que hemos estimado, resultado de que se autoconsuma cada vez más, ¿no? Es una estimación del ahorro, pues asumiendo una serie de condiciones que también pueden ir cambiando y a lo mejor ese no es el ahorro real, ¿no? También hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero bueno, no voy a... O sea, simplemente que tengáis aquí claro que este es el esquema que vamos a seguir en esta parte, pero vamos a entrar en detalle explicando cada simulación y cada coeficiente. Entonces, bueno, comenzando con los tramos iniciales. Aquí veis un poco la situación actual que tenía Garesvide, ¿no? Estos según sus coeficientes de reparto por tramos que habían establecido, pues ya os he adelantado que tenían casi un 70% de autoconsumo, que es muy alto y bastante bueno. Y eso, como veis, pues si recordáis las curvas que veíamos al principio, pues claro, es que está muy bien adaptado realmente su consumo al pico solar y luego a la batería también. O sea que pues tiene sentido que ya tengan un autoconsumo bastante alto. Os he querido poner en esta diapositiva también esto, digamos que es con los datos que tenemos para el 2025. Súper importante decir que todos los datos de este estudio son para el año 2025. Y aquí en la derecha tenéis una figura que da los resultados de la simulación con el SIE. Pues el SIE es un programa que permite calcular y hacer simulaciones y pruebas con diferentes coeficientes de reparto y es una plataforma que se puede usar pues para jugar un poco con los cálculos, ¿no? Plantear unos nuevos coeficientes y ver qué sale. Y como veis, pues en la simulación del SIE se aproxima bastante bien a los resultados que tenemos con los datos de 2025. Y bueno, aquí abajo, pues la curva que os mostraba al principio, ¿no? Que son las simulaciones. Vais a estar viendo esta curva todo el rato también para que comparéis unas simulaciones con otras, que son las que yo he realizado. Y nada, sin
sin más, paso aquí a la siguiente, que ya sería explicar el proceso desde que con esa base que os he mostrado ahí, que la tenéis aquí puesta, este es el resultado del SIE, que lo vamos a usar como referencia para todas las simulaciones que se han ido después. Y entonces, desde esta base que partimos, ¿no? Pues Pares fue cuando contactó con Arantxa y dijo, oye, ¿cómo podemos incluso aumentar más el autoconsumo desde este número, que es muy bueno? Y entonces Arantxa os va a contar un poco, pues, cómo fue ese proceso. Vale. Entonces, utilizando esta aplicación, este programa SIE, lo que hice en primera instancia fue volver a lanzar el cálculo, porque es una herramienta que también te genera coeficientes de reparto en base a diferentes hipótesis. Y yo le pedí que me hiciera el reparto en base al consumo en horas solares. O sea, estaríamos hablando de coeficientes estáticos todavía, pero eso, en base a consumo y en base a consumo en horas solares, que es lo que me parece ya más interesante, claro. Entonces, el resultado que me arrojó es que, claro, había uno de los participantes que consumía mucho en horas solares y entonces el programa proponía que se le diera el 30% de la producción. Claro, sabiendo que de partida Varesvide plantea un reparto por tramos y con unos límites, y este se nos estaba saliendo de tramo por mucho, lo que hicimos fue sacar a este consumidor del reparto y volver a lanzar el cálculo con la misma hipótesis, el reparto en base a consumo en horas solares. Entonces, a partir de ahí ya tuvimos que sacar ese cálculo del programa, traernoslo a una hoja Excel y empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Vale, vamos a ver, de los que nos plantea bajar, vamos a bajarles solo a los que nos pide que le bajemos más del 70%. Y los demás los vamos a dejar igual. Entonces, de esos que dejamos igual, cogemos coeficiente para devolver al cálculo a quien habíamos sacado antes y repartir entre los que pide subir, ¿no? Fue un poco pues lanzar el cálculo 2 veces y luego sacarlo a una Excel para terminar de perfilarlo por eso, por esa limitación que teníamos de los tramos, ¿no? Y después, en base a ese, Raquel hizo otros ajustes. Lo que hizo fue los coeficientes que se habían obtenido de esta forma que os he comentado, ir adaptándolo a los tramos existentes. Entonces, y repartiendo, pues de los que se pasaban al tramo inferior, a los otros habría que bajarlos un poco, ¿no? Ir ajustando ahí por tramos. Y con ese, pues con toda esta operación que os he contado, pues habíamos pasado solamente de un coeficiente de autoconsumo del 65% a un 67%, ¿no? Entonces vimos que, bueno, que por esta vía el margen de maniobra no era muy amplio. Entonces, ahora Teresa lo cogió por banda y... O sea, decidimos un poco ver qué pasa si seguimos hasta el infinito, ¿no? Con este ajuste de a quienes tienen más excedentes, subirles, no, al revés, a quienes tienen más excedentes, bajarles el coeficiente de reparto porque no están aprovechando todo lo que deberían. Y a quienes no tienen excedentes, pues seguir subiéndoles el coeficiente de reparto y ir ahí equilibrando. Y bueno, pues como veis en esas iteraciones que llamo ahí iteración 1, iteración 2, pues íbamos haciendo esto, ir equilibrando excedentes aún más, jugar con los tramos que existían. Y nada, pues como veis ahí, tanto en esas simulaciones que estos números que veis aquí están sacados con el SIE, como en mis simulaciones que están aquí abajo, que son las que os mostraba al principio, que los números son, digamos, la diferencia entre una y otra, veis que no llega en ningún caso a superar el 4% de mejora, ¿no? Con lo cual hicimos un montón de esfuerzo
equilibrar excedentes, pero respetar los tramos y discutir un poco, oye, y si flexibilizamos un poquito los tramos, venga, vamos a aumentar un poquito unos tramos, ¿no? Los nuevos tramos y aún así, demasiado trabajo para conseguir una mejora pues no muy grande, que para que le pongamos un poco números que todo el mundo entienda, ¿no? Pues lo hemos traducido a un ahorro económico, pues suponiendo, ¿no? Un precio de 18 céntimos el kilovatio hora, y con la producción que tiene Gares, ¿no? Pues sale 550 euros, que si lo extrapoláramos para una planta de 100, que a lo mejor es lo más frecuente en otras comunidades energéticas, pues serían unos 900 euros de ahorro. O sea, tenemos una plataforma, sí, ¿no? Que fantástica, pero nos da poco ahorro, ¿no? Y después de todo el trabajo que hemos realizado, pues no hemos conseguido mucho ahorro. Entonces, más que todo porque el tipo de coeficientes de reparto que estamos utilizando nos da este margen. Claro. Bueno, y también las características de Garesvide, porque el otro día, de hecho, hablando con otra comunidad energética que no tienen este desequilibrio entre grandes consumidores y pequeños consumidores, igual es un método que les serviría mejor, ¿no? Ya. Aquí son las particularidades de cada comunidad también. Entonces, bueno, siguiente cosa que se puede hacer, pues nada, pues decidimos no respetar los tramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues usamos unos coeficientes estáticos optimizados, ajustados al consumo en horas solares, que es básicamente pues ese el primer cálculo que lanzó Arantxa con la plataforma del SIE, ¿no? Y decidir que no hay ninguna restricción que respetar en cuanto a tramos. Y como veis, pues lo que hace es un reparto en base a las horas solares y aquí, por ejemplo, al gran consumidor que consume casi el 30% de la energía en horas solares, que es la hostelería, ¿no? Que es este que os enseñaba también adaptado en su pico de consumo al pico de producción solar, pues claro, le asigna directamente un 30%, o sea, un coeficiente de reparto de 0,3. Y bueno, os señalo aquí pues otros consumidores que también les tocaría bastante, ¿no? Y luego veis aquí pues un montón de pequeños, muy pequeños consumidores que prácticamente es que casi no tiene sentido, ¿no? Sería casi como echarlos de la comunidad energética, ¿no? Casi se les asigna un 0,01, 0,02, pues es muy poquito, claro. Entonces, con esta simulación, pues veis aquí abajo llegamos al 90% de autoconsumo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque realmente la hostelería, en este ejemplo de este consumidor, pues está aprovechando muy bien. Pero claro, aquí pues entra ese debate de, oye, pero esto es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra comunidad energética? ¿Es beneficiar a grandes consumidores? ¿Es repartir más equitativamente entre todas las socias pues la energía? Pues ¿cuál es, no? Y nos planteamos un montón de dudas de cómo hacerlo, qué criterio escoger. Pero bueno, pues si otra vez traduciendo esto en términos económicos, calculando pues que hemos subido casi bueno, un poco más de 20% el autoconsumo, pues nos estaríamos ahorrando, ¿no? Con unos supuestos, pues ese dinero al año. Siguiente cosa que podemos hacer. Oye, pues queremos adaptar aún más, ¿no? Nuestro consumo usando unos coeficientes horarios suavizados. Y entonces, bueno, se puede afinar todo lo que se quiera. Al final, aquí lo que se tiene es un coeficiente por cada hora del año. ¿Qué pasa? Pues que en este caso, el de Gares, por ejemplo, que no hay industria, no hay un colegio, pues realmente no sabemos el año que viene si la gente va a seguir yéndose de vacaciones los mismos días del año, si el bar qué días va a cerrar. Es mucho más difícil saber pues los negocios cuándo van a funcionar y las personas privadas también cuándo van a consumir, ¿no? Entonces, se hace esta aproximación, esto es un supuesto de cálculo, ¿no? En el que en vez de hacer el promedio en horas solares para todo un año, se hace por meses. Entonces, cada mes nos saca unos coeficientes de reparto en función del consumo de 2025 para ese mes. Y al final esto pues sale muy parecido al ejemplo anterior que he puesto. Y de hecho, si os fijáis, pues en la plataforma SIE, el cálculo que hace la plataforma y que nos propone optimizando da un 91,2% de autoconsumo. Haciendo este cálculo, bajamos incluso el autoconsumo a, bueno, casi lo mismo, ¿no? 91 redondeado.
Pero eso quiere decir pues que la plataforma al final también está muy bien, ¿no? Los supuestos que usa para optimizar, que no lo sé exactamente, ¿no? Pues ya están muy bien afinados para subir al máximo ese porcentaje y pues incluso haciendo un promedio mensual y tal, yo no he conseguido, o sea, limitando, yo fui jugando un poco con las horas solares, ¿no? Viendo si contaba, por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde o si contaba desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en base a eso iba subiendo un poco el autoconsumo o bajándolo, pero pues llegué a esta afinación, ¿no? Como máximo. Ahí se ve que también que, claro, que este tipo de coeficientes estaría bien por lo que decías al principio, cuando hay pues hay unos usos que son complementarios, es decir, hay viviendas y hay, por ejemplo, colegios o centros de trabajo. Entonces, cuando la gente se va de casa y deja de consumir en casa, se va a los centros de trabajo y a los centros educativos y entonces el consumo se traslada allí. Ahí es mucho más claro, porque los fines de semana en los sitios no hay consumo, en otros sí, y aquí, Justo. bueno, la configuración de los diferentes usos de los usuarios, pues no permite esta mejora que suele dar la de horarios suavizados. Pero bueno. Justo, o sea que en este caso de estudio de Gares, por ejemplo, pues a lo mejor los horarios, fijaros también que supone un montón de esfuerzo el calcularlos, el cada año o cada X tiempo, ¿no? Revisarlos, enviar la actualización y todo eso para que en este caso justamente no nos beneficie más que unos estáticos optimizados, pero a lo mejor en el caso de otras comunidades energéticas más industriales o que incorporen un colegio, por ejemplo, o otro tipo de consumo mucho más controlado, entonces sí podría beneficiar. Y bueno, luego también decir que aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que se han usado para calcular los coeficientes de reparto los datos de 2025 y luego se ha visto cómo hubiera sido el autoconsumo en 2025. Entonces, como se han usado los mismos datos de cálculo que de validación, estos porcentajes salen muy altos. Habría que hacer la prueba, ¿no? Cuando acabe el 2026, de aplicar esos coeficientes de reparto al 2026 y seguramente bajarían un poquito estos números. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Que quisimos, yo estaba muy empeñada también en, oye, ¿qué pasa si fueran dinámicos a posteriori, como se hace en otros países, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo habría sido el autoconsumo si este método existiera en España, ¿no? Y como veis ahí, pues subía casi al 100%, o sea, autoconsumo de 98,33%. ¿Y qué pasa? Que esto es sin hacer, en principio, ningún esfuerzo por parte, o sea, a priori, ¿no? Y por parte de la comunidad energética. En principio, ahora vamos a matizar eso. Pero eso quiere decir que yo simplemente tengo que consumir, preocuparme de consumir lo más que pueda cuando la planta esté produciendo o cuando tenga, si tengo una batería, pues también puedo tener un poco eso en cuenta. Y ya a posteriori habrá un cálculo que me asigne en base a lo que yo he consumido y lo que se está produciendo el óptimo en cada hora. Entonces, claro, pues mejoro el autoconsumo un montón. Y claro, ¿qué pasa con esto? Que también al final esto lo que va a hacer, ¿no? Es que a aquella persona o a aquel negocio que esté consumiendo más le asigna más energía. Entonces, al final de año, lo que pasaba es que en realidad volvíamos al caso en el que al gran consumidor le había asignado casi el 30% de la energía. Pero este método permite otra cosa. Y es lo que os pongo aquí, que si alguien tiene luego interés, pues pasaremos la presentación y podrá consultar poder hacer esta lectura, pero lo podréis ver en otros sitios. Existe una posibilidad que se llama reparto dinámico personalizado. Y eso quiere decir que externamente, ¿no? De cara a la distribuidora, a mí se me habrá asignado un coeficiente de reparto en base al consumo. Pero de manera interna en la comunidad energética se puede llegar a ciertos acuerdos en los que, por ejemplo, si yo tengo una participación del 2%, pero al final del año se ha visto que solo he consumido un 1%, pues oye, dentro de la comunidad energética se puede hacer un ajuste en el que me paguéis ese 1% de diferencia por el que yo pagué o por el que yo he participado, pero en realidad no he consumido, ¿no? Y en cambio,
pongamos el caso aquí de Gares, ¿no? Pues este gran consumidor de la hostelería, que a lo mejor tiene una participación del 2% o del 3%, pero que luego en realidad consume el 30% de la energía, pues como que hay ahí un trámite entre los miembros de la comunidad interno, ¿no? De, oye, yo he comprado en realidad esta energía de manera interna. Entonces, eso permite las dos cosas, que se maximice el autoconsumo de puertas para afuera y de puertas para adentro, que sigamos respetando nuestros acuerdos de reparto. Entonces, bueno, a mí simplemente me parece muy interesante este modelo, me parece muy interesante que se aplique en otros países y ojo, me resultaría aún más interesante que se aplicara en España, que al menos existiera esa posibilidad, porque creo que es que sobre todo por más esfuerzo que haga en toda esta parte de tramos, de coeficientes horarios, de tal, siempre los coeficientes de reparto dinámicos a posteriori me van a dar el mejor autoconsumo. Da igual el esfuerzo que haga antes, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la mejora, o sea, el ahorro anual que conseguirían estos dinámicos a posteriori, para el caso de Gares, pues con esos supuestos que hemos dicho, sería de 4.000 euros, que se podría extrapolar a 7.000 euros para una instalación de 100 kilovatios, que ya es mucho ahorro, claro. Bueno, un repaso, os vuelvo a poner esta diapositiva para que no os perdáis después de toda esta charla, ¿no? Pues partimos ahí de una situación inicial, de unos tramos iniciales, con un porcentaje de autoconsumo bastante alto y hemos ido simulando pues hasta casi llegar al 100% de autoconsumo usando los coeficientes de reparto dinámicos. Y bueno, luego pues si hay preguntas podemos volver a entrar en esta parte, pero ahora os quiero mostrar pues otras posibilidades que ha tenido el estudio este que hemos hecho y es que ha permitido, por ejemplo, ver cómo se está autoconsumiendo hora a hora. Esto es, bueno, pues es una cosa que es interesante de ver porque, por ejemplo, este gráfico lo que nos dice, la curva azul es cómo está actualmente siendo el autoconsumo, ¿no? Con los coeficientes de reparto actuales. La curva roja que está casi tapada ahí por cómo sería el autoconsumo con coeficientes dinámicos, pero la veis ahí sobresalir. Pues lo que nos dice es que básicamente a mediodía es cuando más diferencia hay. O sea, a mediodía, muy claro, se está produciendo un exceso de energía que no estamos aprovechando. En cambio, por ejemplo, por las tardes la aprovechamos mucho mejor, hay mucha menos diferencia, o por las mañanas pronto, o incluso pues la batería, ¿no? Permite hacer un aprovechamiento muy bueno, aquí casi total, ¿no? Entonces, esto nos puede indicar cómo debemos mover nuestros hábitos, ¿no? Pues justamente hasta ahora, ¿no? A la 1, a las 12, a las 11 del mediodía, ahí es donde pues Gares podría intentar maximizar su consumo justo en esas horas para poder así además aumentar el autoconsumo. Entonces, bueno, pues otro gráfico interesante de mostrar. Y además este gráfico nos lleva justo a una serie de propuestas de mejora de, oye, ¿qué se puede hacer aquí? ¿No? Si no queremos cambiar incluso los coeficientes de reparto, ¿no? ¿O qué queremos hacer? ¿Queremos cambiarlos o no? Pues vamos a entrar a discutir eso. Entonces, vuelvo a poner un poco la diapositiva anterior, esa de toda esa optimización que se ha hecho, que os ha primero contado Arantxa lo que hicimos, luego fuimos iterando y tal. Pues aquí hay una propuesta de mejora que podría ser, vamos a limitar menos los tramos, ¿no? Vamos a intentar subir el tramo superior, que ahora está en 2,8 o en alrededor del 2%, ¿no? O sea, de 0,2, pues vamos a subirlo a un coeficiente de reparto de 3,5. Vamos a ver qué pasa simplemente, por jugar un poco con las simulaciones. Pues hombre, no subimos mucho, ¿no? Subimos desde un 68,9, un 69%, a un casi 70%, pues un punto. Pues tampoco hemos mejorado mucho. Venga, ¿qué pasaría si permitimos que el coeficiente de reparto suba hasta el 7%? Bueno, pues ahí ya subimos un poco más, ¿no? Casi a, bueno, 74% de autoconsumo, ¿no? Pues que con mis simulaciones, pues ya veis aquí abajo, otra vez lo muestro, pues en vez de 74, que es lo que da la plataforma del sí, a mí me sale 76. Bueno, prácticamente lo mismo y sobre todo hay que mirar el delta, ¿no? La diferencia entre la base que tenemos de comparación y el resultado final. Y ahí nos sale pues una mejora de menos del 10%.
O sea, en torno a, en ese cálculo de ahorro, 1.400 euros al año para Garesvide o 2.300 para una instalación de 100. Bueno, pues es una propuesta, no subimos muchísimo, pero vemos ahí un poco cómo podríamos jugar con los coeficientes de reparto y qué consecuencias tendría. Una segunda propuesta sería ver qué capacidad tenemos de, en vez de subirnos los coeficientes de reparto o ajustarnos a los que ya estamos participando en la comunidad energética, pues a lo mejor tenemos cabida para más personas, ¿no?, que puedan participar. Entonces, ¿qué pasaría? Esta fue la segunda hipótesis. ¿Qué pasaría si añadimos más gente? Y entonces jugamos un poco con el número de consumidores según su tipología de consumo. Entonces, vimos que aquí estoy todo el rato haciendo las simulaciones con coeficientes dinámicos, ¿no? Entonces, si no tuviéramos un consumidor, pues, por ejemplo, un bar, estaríamos en menos del 90% del autoconsumo. En cambio, en el momento que añadimos un consumidor con esa tipología de consumo, pues ya casi llegamos al 100%, y es que con tener 2 consumidores, eso sí, teniendo a todos los residenciales que ya tenemos, pues llegaríamos ya al 100% de autoconsumo. O sea, que añadiendo más locales, más pymes, vemos que bastante rápido subimos el autoconsumo. En cambio, si lo que queremos es añadir a consumidores residenciales, y aquí hemos promediado pues un consumo tipo de un residencial, pues vemos que añadiendo 10 subiríamos de ese que ya estábamos, claro, es que ya estábamos en un 98%, ¿no? Pues añadiendo otros 10 llegaríamos al 99, tal, añadiendo otros 10 más, casi al 100%, ¿no? O sea que, ¿qué quiero decir? Tendríamos cabida para añadir también a más personas en nuestra comunidad energética, y todo depende, como no sabemos un poco cuáles van a ser sus consumos, pues claro, el número exacto no se puede dar porque va a variar dependiendo del consumo, pero bueno, aquí una cosa que os quería mostrar y que puede ser más interesante para comunidades energéticas que todavía estén en una fase más de desarrollo, ¿no? Que a lo mejor muchas, pues es una pregunta que surge mucho en la OTC. Oye, pero ¿y cuántas personas tenemos que ser para optimizar nuestra instalación de 100 kilovatios? Pues ya que teníamos estas simulaciones, quisimos hacerlo cogiendo la producción de la instalación que tiene Garesvide, pero extrapolándola a 100 kilovatios, porque es un poco un número más medio, a lo mejor más frecuente. Y cogimos de estos datos que existen publicados a nivel nacional, son una media del consumo nacional de viviendas unifamiliares y de viviendas multifamiliares, pues vimos cuántos consumidores más o menos con pues tanto coeficientes dinámicos como estáticos optimizados nos hacen falta para llegar al 100% de autoconsumo, ¿no? Entonces, estos son números de referencia, pero, por ejemplo, si queremos superar el 80% del autoconsumo, pues con 80 viviendas unifamiliares sería más o menos pues un número orientativo, ¿no? Si en cambio tenemos viviendas multifamiliares que consumen menos, pues en vez de 80 viviendas, con 120 llegamos más o menos a un 80% de autoconsumo. Y luego, cogiendo un ejemplo de una pyme de Gares, ¿no?, que consume mucho, pues ya veis que con 4 pymes como esa, pues ya superamos el 80% de autoconsumo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en una situación real pues nos vamos a encontrar en una mezcla, y de hecho lo ideal es que tengamos una mezcla de estas 3 cosas. Pero bueno, pues son unos números así un poco orientativos que creemos que podrían ser interesantes para mostraros. Y bueno, o sea, después de todas estas propuestas, pues es que se nos pueden ocurrir infinitas en realidad, porque es que si ya entramos a jugar con instalar más baterías, o que los coches eléctricos no solo carguen, sino también cuando tengamos un fijo, por ejemplo, un vehículo compartido, que pueda, en un hipotético caso, hacer de batería, ¿no? Pues otra cosa que se puede hacer. O se puede usar domótica, ¿no?, y programar
para que todo ese exceso de solar se vaya a calentar 1 grado la temperatura del termoeléctrico que tenemos en casa o en la pyme o tal. Pues claro, es que ya nos vamos a infinitas ideas, que seguro que tenéis muchísimas más. Entonces, bueno, pues simplemente cada caso es un mundo y bueno, ¿qué podemos concluir de este estudio? Yo creo que lo más interesante va a ser concluir después de vuestras preguntas, pero una cosa que hemos visto clara aquí es que si maximizamos el consumo en horario solar, siempre vamos a maximizar el autoconsumo, con lo cual vamos a maximizar el ahorro. Y bueno, lo otro que os contaba, ¿no? Que después de tanto esfuerzo, realmente los coeficientes dinámicos a posteriori siempre dan el mejor autoconsumo. Entonces, bueno, pues nos parece una pena que no podamos ahora mismo, ¿no?, jugar con eso. Porque son los coeficientes que parece que van detrás tuya, ¿no? Van detrás tuya ajustándose a lo que tú haces. Justo. Y la otra opción es que tú te vayas ajustando a lo que has dicho que ibas a gastar, ¿no? Claro, y como siempre, anteponerse ante la realidad es mucho más difícil, porque yo puedo intentar cambiar mis vacaciones, tenerlo todo programado, pero nunca va a haber nada que se ajuste mejor a la realidad que la realidad misma. O sea, no vamos a... Sí. Entonces, bueno, por terminar aquí con un chistecillo también y ya os doy paso a preguntas, pues una cosa que también me he dado cuenta analizando el caso de Gares, yo llevo muchos años viviendo en Suecia y veo que aquí claramente hay un desajuste entre el pico de horas de comida, que es más o menos hacia las 2 y las 3, ¿no? Y el pico solar, que se está produciendo a las 12 y la 1. Entonces, bueno, pues como yo estaba en Suecia y allí se come entre las 11 y bueno, aquí pone las 2, pero más bien las 11 y la 1, pues igual otra propuesta de mejora es mover el pico de comidas, adelantarlo, ¿no?, para que se ajuste con el sol. Y bueno, pues nada, muchas gracias, qué ricasco, y os damos pie a todas las preguntas que podáis tener, que yo creo que son lo más interesante de este webinario. Muchas gracias. Gracias. Vale, mira, veo ahí en el chat. Uy, esta es una pregunta para Gares. Os la pregunta Fermín de Bestener, que dice: ¿con qué frecuencia actualiza el reparto Gares Vide? Pues si pueden responder las personas de Gares Vide, sería lo mejor. Sí. Pues mira, buenas tardes. Nosotros empezamos a autoconsumir en el 2024 y hasta ahora no habíamos terminado de ajustar un poco lo que había. Entonces iba a ser el primer acuerdo de reparto verdadero que se iba a hacer. Como tampoco se mejoraba mucho verdaderamente de lo que estábamos consumiendo a lo que nos daban los números y tal, se ha decidido dejar así. Pero en principio tendríamos que revisarlo cada año. No sé si te contestó. Sí, creo que está justo respondido. Y es que al final, sí, o sea, por ejemplo, comparando Gares con otras comunidades energéticas, o sea, que con las que he podido ver, ¿no?, cómo están haciendo el acuerdo, en el caso de Gares hay estos tramos, ¿no?, y que se ha priorizado respetarlos. En otras, como el consumo es más parejo entre las personas que forman parte, pues al final no hace falta tener unos tramos, sino que han podido ajustarlo más a su consumo real sin que haya tantas variaciones entre unas y otras, ¿no? Entonces la realidad depende mucho de cómo sea el consumo de cada persona dentro de la comunidad. Y luego, bueno, es interesante hacer esta reflexión año a año, ¿no?, de ver cómo si podemos mejorar y cuánto. Y una forma más, digamos, pasiva sería cambiar los coeficientes de reparto, y una forma más activa es, bueno, ha sido un chiste, ¿no?, de Teresa, pero yo creo que si puedes adelantar la hora de comer, tu cuerpo te lo puede agradecer incluso, pero bueno, quiero decir, modificar hábitos, viéndolo como que, a ver, si estamos trabajando con el sol, tenemos que consumir de acuerdo con el sol, ¿no? Todas estas cosas se nos levantaron mucho cuando estuvimos haciendo este estudio, sí. Vale, veo ahí más preguntas. Borja contesta que la plataforma del sí estuvo disponible el año pasado.
Espero que eso haya contestado esa pregunta. Luego, Simón nos pregunta cuál es el principio de cálculo de los coeficientes de reparto a posteriori. Pues mira, el principio de cálculo se podría afinar más. El que yo he usado es que ya que estamos monitorizando los consumos hora a hora, ¿no? Pues en cada momento, en cada hora, se sabe cuánto se está produciendo de la solar o bueno, incluyendo la batería, pues cuánta energía tengo disponible, voy a decirlo así, y sé hora a hora cuánto está demandando cada consumidor. Bueno, cuánto ha demandado en el pasado, ¿no? Entonces, si hora a hora se calcula el porcentaje del consumo que se ha tenido, pues por ejemplo, tú has consumido, o sea, se suman todos los consumos, ¿no? Y del 100% que hemos consumido, yo he consumido el 2% y Arantxa ha consumido el 5%. Pues en base a eso a mí me tocará el 2% de la energía disponible y a Arantxa el 5% de la energía disponible. Y eso se hace hora a hora. Y después se agrega el autoconsumo, ¿no? O sea, el autoconsumo, que es lo que yo he autoconsumido en esa hora, lo voy sumando y al final de año tengo el autoconsumo total que se ha tenido. No sé si eso contesta tu pregunta, Simone. Si no, pues no dudéis en quitaros el micro. Sí, abriros el micro, o sea, levantar la mano y preguntar en voz alta, porque igual nos dejamos las preguntas a medio contestar. Sí. Hay una... El ahorro, las cifras de ahorro que apuntabas, Teresa, a ver si es general de toda la cooperativa, relativo a todos. Eso, habéis levantado la mano, ¿era lo que queréis preguntar o queréis añadir alguna cosita? Era eso, y luego también, por ejemplo, el reparto dinámico, ¿cómo se haría la facturación? Ya, eso es un buen melón, creo yo, porque, o sea, en el caso de que fuera dinámico, o sea, la facturación se haría a toda la comunidad. Aquí siempre estamos hablando de a toda la comunidad, en el sentido de que ese ahorro económico que os muestro es un ahorro calculado en base a cómo hemos autoconsumido 30% más, ¿no? Respecto al caso base, pues hemos ahorrado todo este dinero respecto a toda la comunidad. Pero claro, efectivamente, pues si luego eso hay que traducirlo a un ahorro individual de cada persona, eso ya es una decisión un poco más interna, yo creo, de la comunidad, de cómo gestionaría ese tema. Sí, con coeficientes medios o con... Claro, entonces, por ejemplo, ¿no? Pues ya, o sea, si al final, si se hiciera un acuerdo dinámico, estoy pensando, ¿no? Imaginaos que existiera el hipotético caso. Como a cada persona se le estaría facturando desde su comercializadora, ¿no? Por la energía que está comprando a red y se le estaría quitando, ¿no? La energía que ha autoconsumido, pues a quienes autoconsuman más, porque, bueno, en esas horas, ¿no? Han ido, o sea, a quienes, bueno, voy a simplificarlo un poco, pero a quienes autoconsuman más tendrán que pagar menos, ¿no? Y en cambio, a quienes autoconsuman menos, pues no verán tanto ahorro en su factura, ¿no? Pero ahí es donde decía que se puede hacer un ajuste dinámico, ¿no? Dentro de la comunidad energética. Voy a volver para atrás para que lo pongamos delante. Este ejemplo, el reparto dinámico personalizado, que internamente pues podáis tener esos acuerdos de, bueno, sí, pero tú has ahorrado más al año porque has autoconsumido más justo en horas solares, pero tenías una participación en la comunidad energética de X%, entonces internamente vamos a ajustar el dinero, ¿no? No sé si eso responde. Que habría que tener algún soporte de software, ¿no? Para que una tabla de cálculo, algo que te calcule esos ahorros que se han ido de un socio a otro. Claro, aquí en el Real Decreto este nuevo, que se hablaba del gestor de autoconsumo, pues a lo mejor sería una labor que podría hacer. A ver, ¿tenéis otra pregunta, Gares?
Creo que nosotros, por ejemplo, que nosotros hacemos las facturas cada 2 meses, dependiendo del acuerdo de reparto y de lo que se ha producido a tiempo, o sea, en esos 2 meses anteriores a tiempo real. Entonces, el calcular lo que se ha ahorrado con esto sería muy difícil a la hora de ver la cooperativa, porque por lo que te he entendido, sería con lo que se ha ahorrado con la comercializadora, Creo que ¿no? habría unos números bases que serían los mismos que estáis utilizando ahora. Esa sería la base. Y luego internamente habría que traspasar ahorros de unos usuarios a otros. Pero ¿cómo lo cuantificas? ¿Y Medias. cómo lo Eso, pones? bueno, está claro que habría que la misma que habría que desarrollar una herramienta que calculara esos trasvases energéticos. Que ahora mismo esa herramienta no hay, ¿no? No, Vale. pero bueno, también podríais simplificarlo, o sea, podríais hacerlo cada 2 meses y afinar un poco más, o podríais mirar a final de año, por ejemplo, pues, o sea, porque tendríais los datos de consumo, tendríais los datos de producción y tendríais el acuerdo de reparto sobre la mesa, ¿no? Y podríais decir, bueno, pues esta persona autoconsumió tanto, pero su acuerdo de reparto era de tanto por ciento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un acuerdo con Garesvide que es que yo voy a participar en el 2% de la instalación, pero luego a final de año me miráis y veis que en realidad he consumido el 30% de la producción. Pues de ese 2% que yo había dicho al 30% que he consumido, pues la diferencia se la abonaré, por ejemplo, a la comunidad energética. Para que la repartan. Y como ha pasado eso, necesariamente tiene que haber otros consumidores entonces, que han dicho que iban a consumir más de lo que luego han consumido. Entonces, a esos consumidores se les podría abonar esa diferencia. Esta sería una manera, que yo creo que es igual más sencilla, pero es que, claro, Serían se datos pueden medios, pensar ¿no? otras, sí, se pueden pensar otras maneras también. O sea, claro, los coeficientes estos dinámicos hablen otro melón de posibilidades, Claro. ¿no? Que también hay que analizar y que a lo mejor tiene su complejidad y tal, pero que lo que creo que merece la pena es que al menos nos da la posibilidad de explotar al máximo nuestra instalación. Y ahora es que no tenemos esa posibilidad. No estamos mal, no vamos mal, no estamos lejos, pero no tenemos la posibilidad completa de... Hay un 30% ahí que es muy difícil de escalar con las herramientas que tenemos hasta ahora. Y de hecho, es muy interesante tu pregunta, o sea, porque creo que está muy bonito esto de las simulaciones, ¿no? Y todo lo que podemos llegar a autoconsumir, pero luego está la realidad y el tener pues estas discusiones de, oye, pero ¿cómo se puede llevar esto a la práctica? Es súper interesante. Vale. Vale, Simona dijo que estaba ahí claro después de la pregunta que nos hizo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien que se anime aquí en el último momento? Parece que no. Bueno, de todas maneras... Hola. Ah, mira, alguien se ha animado. Hola, Sí, Jaime. hola. Estoy viendo que, bueno, nosotros todavía estamos empezando un poco, todavía no estamos en captación de socios y esto. Entonces estoy viendo que los tramos de que habláis siempre son en porcentaje, ¿no? No en potencia. O sea, quiero decir, nosotros habíamos pensado en hacer como una especie de lotes, ¿no? De 0, de medio kilovatio, de 1, de 2. Por lo que estoy viendo, claro, es mucho más cómodo y más lógico. Vosotros habláis siempre de porcentaje de la instalación, ¿no? Porcentaje de la potencia. Pero ese porcentaje puede ser ese porcentaje es lo puedes utilizar para repartir la potencia disponible de la instalación, ¿no? Sí, O sea, se puede traducir, el porcentaje puede traducirse a potencia o a término de energía consumida o lo que sea. ya. Si tienes un ¿Y cómo? 12% en el coeficiente de reparto de una instalación de 100, pues tienes 12 kilovatios trabajando para ti. Sí, sí, evidente. Pero, ¿cómo se está ofreciendo en general? ¿Cómo las ya creadas, cómo están ofreciendo a la gente? ¿En kilovatios o en porcentaje? Yo he visto las dos cosas en realidad. Es que cuando tienes, por ejemplo, una instalación de 100,
es muy fácil hacer la Sí, claro. transcripción. Sí, Yo creo que se habla más en porcentaje porque luego lo que nos pide la distribuidora, que le pasemos a la distribuidora, es ni siquiera en porcentaje, sino en tanto por uno. eso Entonces, es. me Vale. pide unos coeficientes de reparto con 6 cifras decimales en tanto por uno. Sí, Y por eso al final se acaba hablando un poco de o tanto por uno, o de 0,2 o de porcentaje. pero sí Ya, que se suele empezar hablando de kilovatios. ¿Por qué? Porque ya. tú pones la instalación y puedes estimar la producción que te va a dar. Esa producción va en kilovatios. Y luego el cálculo del reparto lo vas a hacer en base a un consumo de las familias o de los que forman parte del autoconsumo, ¿no? Que también van kilovatios. Entonces, se empieza trabajando en kilovatios y al final se acaba transformando Vale, en porcentaje para hablar con la distribuidora. vale. Y Gracias. para también para repartir gastos y para todo. Ujú. Nosotros, si te sirve de consuelo, hicimos un poco media y un estudio antes de lo que se consumía cada uno, hicimos los tramos. El tramo mínimo, quitando Gasvide, que era menos, era de 0,5 kilovatios y el máximo 2,5. ¿Qué pasa? Que como en todos esos kilovatios tienen que sumar 100, nuestra instalación es de 60 kilovatios, pero entre todos los que consumimos tienen que sumar 100, se extrapola. O sea, el 100% de esto se extrapola al tanto por ciento por hablar más fácil. Pero en Ya. principio eran 0,5 kilovatios y 2,5 como máximo. Ujú. Así. De acuerdo. Fermín, ¿tienes el micro cerrado? Sí. ¿Puedes abrir? Te lo abrimos. ¿Me dices a mí? No, Ah, ahí hay vale. una mano levantada. Ah, Eso, vale. Fermín está ahí con la mano levantada, pero Pero el micro cerrado. A ver está si muteado. lo puedo abrir yo. Fermín. No, tú no puedes No, yo abrir. no te lo puedo abrir, te lo tienes que abrir tú. Arriba a la derecha, en el micro, Fermín, dale a activar, Ahora. por favor. Ahora estás. Ahora, vale. Ahí. Vale. ¿Qué iba a decir? Ya se me ha ido. Sí. Podría ocurrir que, por ejemplo, yo tengo 1 kilovatio, 1%, 1 kilovatio, una de 100, y en los coeficientes dinámicos resulta que yo normalmente consumo a las 12 del mediodía, pues normalmente no consumo, y justo pongo la lavadora y consumo ese kilovatio, porque como la lavadora y lavavajillas, pero como hay varios bares y hostelería que a esa misma hora, justo ese día están a pleno apogeo, consumen más, y resulta que ese día a mí, como hay mucho porcentaje en los grandes consumidores, yo no me pueden dar ese 1% porque me sale a menos. Y me encuentro que solo me dan medio y tengo que pagar el medio restante, por decirlo así. ¿Puede ocurrir eso? Claro, Los dinámicos. podría ocurrir. Y por eso No se se puede habla de este limitar. ajuste interno, ¿no? Que luego podríais hacer en la comunidad energética justo para compensarte por ese motivo, ¿no? Porque si no es verdad que quienes más consumen se van a llevar la ventaja, ¿no? Y para evitar eso se hace, por ejemplo, pues los coeficientes de reparto por tramos, ¿no? Es la herramienta que existe ahora mismo, en vez de irse a unos optimizados. Y si existieran los dinámicos, pues entonces tendríamos que recurrir a este tipo de herramientas de ajuste interno, ¿no? Para compensar justo lo que estás diciendo, efectivamente. Sí. Bueno, pues parece que no hay alguna pregunta más. ¿Tenemos por ahí? Si después de cerrar el webinar, si os ocurre alguna cosica más, ya veis ahí tenéis los contactos nuestros para no os quedéis con dudas. Todo lo que se pueda resolver, pues justo para nosotras. Sí. Que este tema es tenso, o sea que lo mismo surgen preguntas después. Sí, y se está construyendo todos los días en realidad, no hay nada cerrado todavía. Entonces, pues nada, agradeceros una vez más por haber asistido a este webinar. Esperamos de corazón que os haya sido de utilidad, que os valga, que os sirva. Y nada, despedirnos y deciros hasta pronto. A ver cuándo veremos con el siguiente
Sí. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Gracias.